El 32% de las personas del planeta han visto pornografía. Mientras Hollywood produce 400 películas anuales, la industria pornográfica produce 11.000. El 10% de los adolescentes entre 12 y 17 años tienen un amigo que practica el sexting, mensajes, fotos o videos de contenido sexual. 300 millones de webs distribuyen contenido pornográfico de menores. La primera vez que varones menores de 13 años ven pornografía oscila en el 14% y menores de 18 años en el 93%. De las mujeres menores de 13 años, un 9% han visto pornografía y menores de 18 años el 62%. Los adolescentes ocultan a sus padres su actividad en la red en un 71% y el 32% admite buscar pornografía y los millennials, que quiere decir los nacidos en 1981 y 1996, quieren ver pornografía desde su celular. ¿A qué llevan todas estas estadísticas? Y hoy vamos a ver por qué la pornografía y la masturbación son prácticas dañinas y pecaminosas. Pues la gran pregunta es que sí lo son, y si lo son, ¿en base a qué? Hoy tengo el agrado de presentar a una estrella estudiante de la Universidad de Liderazgo Ministerio directamente desde Costa Rica. Estamos hablando con Luis Diego Contreras. Así que un buen aplauso para Luis Diego. Se escucha muy bien, ¿eh? Ok, gente, cálmense, cálmense. Así que, Luis Diego, bienvenido. Cuéntanos acerca de ti, de tu ministerio y cuéntanos acerca de este ensayo que tú propusiste, estos argumentos que pudiste encontrar en tu investigación y que llevó a que conversáramos hoy de este tema tan pertinente en el día de hoy. Bueno, Kelsey, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir este tema. Efectivamente, bueno, nos conocemos en la Universidad de Liderazgo y Ministerio, UNILIMI. Hemos tenido la oportunidad de ser compañeros en varias materias de la universidad y me siento bastante honrado. Rápidamente, bueno, ¿quién es Luis Diego Contreras? Soy un apasionado de la enseñanza. eh, desde joven que tomé mi decisión por Cristo, inclinación y hacia donde Dios me ha llamado, pues a mí y a mi esposa, es en todo el área de la enseñanza. Y un maestro, pues, debe estar siempre actualizado y debe adquirir herramientas que le permitan eh, estar listo para servir mejor al Señor. Entonces, por esa razón, mi esposa y yo decidimos entrar a Unilimi. Tenemos ya 2 años de estar en la universidad, bastante contentos, aprendiendo mucho y esperamos estar ahí bastantes años más. Entonces, a nivel pues ministerial, a lo largo de los años en donde nos hemos siempre desempeñado ha sido en enseñanza, todo lo que tenga que ver como células, escuela dominical, eh, siempre relacionado con el enseñar, básicamente, ¿verdad? Y bueno, estoy casado con Erika Martínez, vamos a cumplir 21 años ya de casados y tenemos a un hijo, Ezequiel, que acaba recién de cumplir los 15 años de edad. Wow. O sea que el tema toca cerca de casa, lo que estamos hablando hoy. Correcto, exactamente, sí. Y el tema, pues, me gustó mucho, es un tema que tuve que desarrollar en una materia que se llamaba intervención pastoral. Y bueno, uno inicialmente cuando analiza el tema, la primera pregunta que a uno le nace es, a nivel cristiano, si la pornografía y la masturbación es pecado, si le hace daño a las personas o no, y qué dice la Biblia al respecto. Y entonces, con base en esa pregunta fue que empecé a investigar mi trabajo, mi ensayo final para esta materia. Y curiosamente que si, bueno, pues buscando en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que me llamó muchísimo la atención es que la Biblia enfáticamente no dice que la pornografía o que la masturbación es pecado. No se menciona en la Biblia como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, desde ese panorama, un creyente que sea estudioso de la palabra de Dios podría decir, Diego, es que la Biblia no menciona esas dos prácticas como un pecado como tal, ¿verdad? Podemos ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo habla de las obras de la carne
y menciona enfáticamente 4 pecados específicos en el área sexual, que es la fornicación, que la fornicación, el adulterio, también menciona Pablo, la lascivia, pero no menciona tampoco estas 2 palabras específicamente hablando. Entonces, ¿cómo le entramos al tema? ¿Cómo podemos fundamentar si esto es pecado o no? A raíz de ello, que si así fue como empecé a investigar literatura cristiana, no cristiana, psicólogos cristianos, no cristianos, qué dice la Biblia, y pues el trabajo fue bastante gratificante y enriquecedor. Y algo que me llamó muchísimo la atención, no me quiero adelantar, pero que hasta cierto punto me preocupó a la hora de hacer la investigación y que yo dije, wow, no puede ser que este tema a nivel tanto en el ámbito cristiano como no cristiano, la forma como se trata es cuando el problema existe, pero no hay una forma de cómo prevenirlo, ¿verdad? Mm, Pero así fue como fui desarrollando el tema. maravilloso. A manera de síntesis, comencemos por explicar un poco el por qué la pornografía y la masturbación son prácticas dañinas y pecaminosas. Solamente como manera de resumen para comenzar. Muy bien, a manera de resumen dentro de la investigación, lo que se dice es que tanto la masturbación como la pornografía son actos que llevan al ser humano a la compulsión. Y en la Biblia podemos ver cómo el apóstol Pablo explica y dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, pero resulta que todo acto compulsivo, adictivo, como por ejemplo las drogas, el alcohol, hay personas que son adictas a la alimentación y en este caso a la pornografía y a la masturbación, tienen el poder de minar, de disminuir ese dominio propio a tal punto que esclaviza a la persona y la voluntad se vuelve a merced o está al servicio de ese deseo carnal que tiene la persona. Y la persona literalmente no tiene la capacidad de decir no. Entonces, desde ese punto de vista, sí es dañino. Ah, resulta que hay personas que pueden ver afectado su trabajo, que podrían perder el trabajo, que podrían incluso ver su economía afectada, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, que en el ámbito del alcoholismo, muchas familias, la familia alrededor de un alcohólico sufre porque el dinero que está disponible para la manutención de la esposa, de los hijos, las necesidades básicas, alimento, techo, ropa, eh, se utilizan en el alcohol, pero resulta que también hay personas que podrían de manera compulsiva tomar ese dinero, ese presupuesto familiar y gastarlo en otro tipo de actividades que también me llevan a esto, como es el ya buscar una prostituta, la fornicación, eh, adquirir o pagar, en redes sociales, videos para tener continuamente pornografía. Mm, Entonces, abandonar un trabajo por porque necesito masturbarme cada 2 o cada 3 horas. Entonces, sí afecta desde ese punto de vista. En resumen, son actos compulsivos que minan el dominio propio de la persona. Dentro de la investigación, una de las psicólogas que investigué, Diana, no recuerdo ahora el apellido, me llamó mucho la atención porque ella menciona y dice que eh, estos dos actos no, un ser humano puede vivir que el sí, muchos meses sin tener relaciones sexuales o sin estar expuesto a la pornografía y no morir. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que no necesite tener relaciones sexuales para la vida o que no necesite exponerse a la pornografía para vivir o a la autosatisfacción sexual, diga, sin esto yo no puedo vivir"? No, físicamente no es compatible. Ahí es donde se ve ya la esclavitud o el acto
el acto, sí, esclavizante, el hábito esclavizante que somete la voluntad o que mina el dominio propio. Cuando la Biblia viene y me dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, la persona que está sometida a estos dos yugos o malos hábitos, el dominio propio, ahí el Espíritu Santo no está en control de esa área de la persona y se vuelve, me gustó mucho lo que Ed Murphy en el Manual de Guerra Espiritual, que fue uno de los libros que estudié, él habla y dice que se vuelven ya áreas que son de dominio demoníaco o que ya son áreas oscuras de la persona donde Dios o el Espíritu Santo ya perdieron ahí control. Mm, ¿qué tan común son estas prácticas en la sociedad hoy en día? Y si de alguna manera en tu investigación tú lograste ver un patrón de incremento dentro de todo esto. Sí, en las mismas estadísticas que usted ahora mencionó al inicio, las estadísticas establecen que esto va en ascenso, tanto en diferentes países, y que la mayoría se mantiene en lo oculto. De hecho, el mantenerse en lo oculto también demuestra que no es una práctica sana, porque lo que es sano y lo que es socialmente aceptable, yo estoy dispuesto a hacerlo en público, no en privado. Y por lo general, cuando la persona busca ayuda, en el caso de los hombres, la estadística dice que muchas de las esposas son que los, como decimos aquí en Costa Rica, los sorprenden o en el acto donde están viendo la pornografía o donde se están masturbando. Y entonces la esposa preocupada envía a su marido a la consejería a buscar ayuda. Y casos así hay bastantes. Entonces, sí, es una práctica común del ser humano y resulta que a nivel cultural o social, más que nada en la parte de la medicina y la psicología no cristiana, se establece que son necesidades básicas del ser humano, que es parte de su autoliberación y su conocimiento natural del cuerpo y de buscar formas naturales, no dañinas, para liberar estrés, para liberar ansiedad, para encontrar satisfacción si yo no tengo pareja o si estoy fuera o leer de un otro país y no tengo contacto con mi cónyuge. Entonces, es un medio tanto la pornografía como la masturbación de adquirir placer inmediato, pero sin mayor compromiso con otra persona. Entonces, Mm. sí es una práctica habitual y común. Se dice comúnmente en medios seculares, ¿no? Que la masturbación y la pornografía son medios para aprender a, a practicar el acto en sí cuando llegue el momento, ¿no? Hay personas que le meten eso a los jóvenes, en que no, tú tienes que comenzar viendo, tienes que comenzar practicando contigo mismo para que cuando llegue tu momento estés preparado, ¿no? Y vemos que realmente es una gran mentira, porque la pornografía en sí, cuando uno lo compara con la vida real, ¿no? Eh, Estoy hablando de un acto natural con la mujer, es totalmente diferente. No es algo que está guiado, ¿no? Con un guión de por medio, con un productor, con un director. Básicamente es estar fuera de la realidad. Y pienso que de alguna manera Satanás, en el ámbito espiritual, nos hace vivir en la mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú lo decías, hay gente que piensa que sin eso se va a morir. ¿Por qué? Porque están viviendo fuera de su realidad. Pienso que parte de eso del incremento ha sido el, el incremento tecnológico también. Antiguamente, estoy hablando de unas décadas atrás, el encontrar pornografía era a través de revistas, primeramente, y luego pasaron a los CDs o algún tipo de videos cortos que era difícil conseguir. Entonces, hoy en día tenemos tanto acceso a eso, como lo mencioné en la introducción, que el acceso y la facilidad de entrar a eso, y obviamente lo que le hemos dado a nuestros hijos
en términos sociales, el teléfono, que es una llave a tantas cosas, tantos peligros, eh, lamentablemente basta con un video que vean que les pueda retorcer la mente. Entonces, cuéntanos cómo tú crees que nosotros podríamos comenzar la desaceleración de esto, o si realmente esto no tiene ya vuelta atrás y tenemos que aprender a vivir con ello. Ok, muy bien. Sí, es una realidad, Kelsey, que la parte tecnológica tiene sus beneficios, pero también, hablando en el ámbito espiritual, cristiano, pues el enemigo, el diablo lo utiliza también para mal, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahí es donde hay que primero definir o es importante tener claro si efectivamente estos dos actos a la luz de la Biblia son pecado o no. Y hay que ver un poquitito la raíz de ambas palabras y qué podemos encontrar en la Biblia. Esto para poder responder tu pregunta. En cuanto a la pornografía está compuesta de dos palabras en griego, porné y grafé. Porné tiene que ver con prostituta y grafé con imágenes. Entonces, ¿qué es la pornografía? La pornografía es todo imagen que promueva el sexo abiertamente y de forma grotesca. Mm, Y puede ser desde un celular, puede ser una fotografía, puede ser un dibujo, puede ser eh, la silueta de una persona. Y entonces, a nivel también de la psicología, se dice que eso contrapone al arte, porque el arte resulta que el arte, mucho artista dibuja el cuerpo humano desnudo, pero no con un afán erótico, sino Mm. simplemente para exaltar la belleza del ser humano, el hombre y la mujer, como el caso de la estatua del rey David, ¿verdad? Y el problema está en el corazón, dentro de la persona que cuando ve ese arte o esa belleza ya lo ve con otros ojos. Cuando vemos en Deuteronomio, la Biblia en Deuteronomio habla, cuando Dios le dijo a los que iban a servir en el templo, que en, en tiempos de Moisés o antes de que se hiciera el templo, pero que estaba todo este servicio sacerdotal que se estableció con Moisés, eh, Dios les dijo que ninguno de los que iban a servirle a él podían casarse con prostitutas y que el dinero de una prostituta no se podía ofrendar. Entonces Dios abiertamente ahí está indirectamente diciendo que la pornografía es pecado. ¿Por qué? Porque su raíz, porné, es prostituta. Resulta entonces que todo lo que yo utilice para, eh, por medio de imágenes, por medio de palabras, por medio de hasta una novela erótica que promueve imágenes mentales en la imaginación de quien está leyendo la novela, ahí hay prostitución de la persona que está dando su imagen, que está escribiendo la literatura erótica. Y entonces, desde ese punto de vista, todo lo que es prohibido, todo lo que busca satisfacer la carne y que busque también que la autosatisfacción de una manera egoísta, de una manera, ¿cómo se llama? Narcisista, que solamente estoy pensando en mí, no en el beneficio de otra persona, eh, es contrario a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Y qué es el amor? Dice la Biblia que el amor es benigno, que el amor es sufrido, que el amor no es jactancioso, que el amor no es egoísta, que el amor no busca lo suyo propio, sino que el amor busca el bien de otra persona, ¿verdad? Y en cuanto a la masturbación, vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la historia de en la antigüedad, Dios establecía que cuando una mujer quedaba viuda sin hijos, era que el, el hermano del esposo de la viuda que murió debía, por así decirlo, darle herencia y darle hijos a esta viuda. Y resulta que en la Biblia hay una historia donde habla que este hermano no quería darle hijos a su hermano muerto,
teniendo relaciones con la viuda. Entonces accedió a tener la relación sexual, pero en el momento de él tener la eyaculación, resulta que él eyaculó afuera, no dentro de la mujer. Y Dios eso lo molestó tanto que le quitó la vida. Entonces, una vez más, vemos que ahí el acto sexual fue egoísta, el acto sexual buscó solamente la gratificación personal y no buscó el bien del otro o de la otra persona. Entonces, volviendo a tu pregunta, todo aquello que promueva la autogratificación de manera narcisista, de manera egoísta, que no promueva el amor ni el bienestar de la otra persona, en un mundo donde Pablo dijo que cada día íbamos a estar el egoísmo del ser humano iba a ir en incremento, que iban a ser amadores de sí mismos y no iban a estar pensando en el beneficio de los demás. Entonces, son actos que van a ir incrementándose con el tiempo y con la tecnología, ¿verdad? Y de manera oculta. Claro, a mayor tecnología también hay eso es un arma de doble filo, ¿no? Hay mayor opción de esconderlo, como hay menos privacidad también, con todos los hackers que están por ahí. Yo he escuchado también que hay muchas veces que hay hackers o personas expertas en lo que es, la computación, que de alguna manera pillan a personas y averiguan acerca de sus vidas que están casados y los extorsionan con lo que han encontrado, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo estos tipos de prácticas se ve que lideran algún tipo de problema, ¿no? Tanto social, relacional, espiritual. El problema que viene en tu vida no, es integral. En todo ámbito de tu vida puedes tener algún tipo de quiebre, ¿no? Y déjame preguntarte de lo que mencionabas acerca de las prostitutas y se me vino a la mente, ¿cómo relacionamos eso con que en el legado del Señor, o sea, en la descendencia, hayan 2 prostitutas que se arrepintieron de corazón? ¿Cómo nos habla esto, de alguna manera como paréntesis? ¿Cómo tú crees que nos habla acerca de la misericordia del Señor, no? Sí, es importante porque ahí que sí, pues también Dios está diciendo que aunque son prácticas eh, que Dios no aprueba, que Dios no está de acuerdo con ellas, pero el hecho de que Él no esté de acuerdo no quiere decir que tampoco anula su amor y su misericordia y su deseo de restaurar al ser humano y de aceptarlo a pesar de sus fallos y de sus errores. Yo el primero, ¿verdad? Entonces, la Biblia lo que nos está diciendo es que no importa eh, qué tan profundo yo haya caído en un pecado de tipo sexual con el que esté batallando, donde yo haya perdido ese dominio propio, si yo estoy dispuesto a arrepentirme, a cambiar, a decirle a Dios, ayúdame, necesito, quiero salir de esto, pues Dios mismo dice, borrón y cuenta, yo te limpio, te presento puro y santo delante de mí y, y no me acordaré nunca más de tus pecados. Entonces, esto lo que me habla es que Dios da esperanza, da esperanza. Sí, en cuanto a estas dos prácticas, Kelsey, la Biblia es enfática que cuando una persona viene con un corazón arrepentido y reconoce delante de Dios, número uno, su imposibilidad de hacer frente a estas dos prácticas, pero también le dice a Dios que desea salir de ellas, Dios lo perdona, Dios lo restaura y nunca más se vuelve a acordar de esos pecados y le ayuda a la persona a salir adelante. Entonces, esto me da esperanza y el Evangelio de Cristo no es un evangelio de condenación, sino es un evangelio de esperanza, de restauración. Eso es muy importante. Amén, amén. ¿En qué momento una práctica común, como lo dice la sociedad, ¿no? Se convierte en una adicción o una compulsión, según los expertos citados? Muy bien. En la investigación, hay uno de los autores cristianos que establece que el pecado es una espiral ascendente que comienza con una idea en la mente. Sabemos en el ámbito cristiano que esas ideas pueden venir de la carne e influenciadas por el enemigo.
esa idea en la mente muchas veces se siembra y cuando se medita mucho en ella, lleva a la persona al pecado y ese pecado posteriormente se va poco a poco convirtiendo en una práctica habitual y esa práctica habitual, valga la redundancia, se convierte en un hábito. Cuando ya es un hábito la práctica, es cuando ya la compulsión y la pérdida del dominio propio eh, toma lugar y al perder el dominio propio es cuando se vuelve un área de dominio de las tinieblas. Entonces no es de la noche a la mañana, no es que si la persona eventualmente se vio expuesta, aún por accidente, en su celular a ver mientras estaba en redes sociales, le salió una imagen pornográfica y su mente ahí se detuvo un minuto, 2 minutos y siguió jugando en su mente con esas imágenes, pues a la luz de lo que Cristo dijo, la pornografía me lleva a la fornicación mental, imaginaria, pues la persona pecó. Pero no quiere decir que ya en ese momento se volvió un hábito pecaminoso ni una compulsión. Es la práctica continua, el estar constantemente expuesto a ello, lo que me lleva ya a la compulsión. Entonces, es algo que puede tomar meses o años para que una persona diga, no sé en qué momento ni cuándo caí en esto, solamente sé que ya estoy, como popularmente en Costa Rica decimos, ya sé que estoy embarrado, ya sé que estoy metido en la rueda y ya no sé cómo salir de ella. Mm. Oh, wow. ¿Cuáles tú crees que son los activadores, ¿no? O las causas, ya sea emocionales, que pueden empujar a alguien a querer entrar dentro de esta actividad, ¿no? De manera adictiva. Bien. Muy interesante. La investigación establece diferentes medios. Uno de los medios es la cultura. Vivimos en una cultura sumamente sexualizada, aún dentro de lo que tiene que ver con publicidad, medios de comunicación. Entonces, estamos expuestos día y noche constantemente, aún mientras vamos manejando un vehículo y vemos a una persona que está, no sé, vemos un letrero que está anunciando, promocionando una bebida alcohólica con una mujer semidesnuda. Usted dice, ¿qué tiene que ver la mujer semidesnuda con la bebida alcohólica? Pues nada, Ujú. pero ese es un factor. El otro factor a nivel emocional pueden ser heridas del alma, puede ser maltratos en la niñez, abusos de tipo sexual en la niñez. Entonces, el consejero o la persona que trata, que ayuda a la persona que está imbuida en estos pecados, em, debe de indagar un poco si hubo en la niñez o en la preadolescencia abuso sexual de algún familiar, de alguna persona de confianza, un maestro, una maestra, y que eso ya lo expuso a tendencias pecaminosas en el ámbito sexual. También relaciones interpersonales con el padre o con la madre muy dañinas, no necesariamente que haya habido abuso sexual, ¿verdad? Pero que fue tan dañino o tan, ¿cuál es la palabra? No funcional la relación con padre o madre, que eso me llevó a, a saciar vacíos de mi alma por medio de la gratificación inmediata que me da la pornografía o que me da la masturbación. También hay otros factores en los adultos y en los jóvenes por estrés, mucho estrés en el trabajo, mucho estrés y problemas en la universidad. Estoy con muchas materias en la universidad y estoy trabajando. Tuve un día difícil y entonces el cuerpo me dice, estamos diseñados hasta cierto punto para buscar placer, buscar gratificación. En mi caso, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo un día muy estresante, ¿qué hago yo? Bueno, me tomo una taza de café y así, simple y sencillamente lo que estoy buscando es aliviar el estrés. Yo soy contador y como contador a veces estoy loco con tantos números y entonces necesito liberar mi mente. Y la forma como yo la libero es a veces con una taza de café y salir a
a caminar 5 minutos y respirar un poco de aire fresco. Otras personas dicen, no, necesito masturbarme o necesito ver pornografía para encontrar el mismo alivio que el Diego está encontrando en una taza de café. Entonces los factores son muchos. En el matrimonio, por ejemplo, los hombres lo hacen, los hombres, los varones, porque resulta que tienen fantasías sexuales que su esposa no les satisface. Y en el caso de las mujeres, que son las mujeres más emocionales, más románticas, por lo general ellas se refugian en lo que son novelas románticas que suplan el romanticismo que su esposo en los primeros años, cuando eran novios, le suplía y que ya no lo hace. Pero por lo general, la búsqueda continua de literatura romántica, de novelas románticas, donde la mujer está tratando de llenar esa carencia de romanticismo en su marido, la lleva luego ya a temas de masturbación o de pornografía. Y en el caso de los jóvenes, en el caso de los jóvenes se establece o se dice, uno de los psicólogos que estudié, que muchos de ellos en esa pubertad y en ese autoconocimiento sexual donde sus hormonas están efervesciendo, están creciendo como de forma efervescente, pues entonces ellos lo hacen como un desahogo hasta que llegan al matrimonio. Entonces, Kelsey, las variables son muchas las posibles causas. Respecto a lo que tú me dices, ¿tú consideras que hay ciertos grados de pornografía? Hoy en día se le considera pornografía a ver el acto sexual explícito, ¿no? Pero ¿qué de la mujer en bikini en un comercial en la televisión abierta? ¿Qué de, como le digo, la sexualización de ya tanto de una mujer o de un hombre de manera sigilosa, ¿no? De manera, como quien dice, bajito la mano, ¿no? Como se le pone. ¿Hay algún tipo de pornografía liviana, como se le puede decir? ¿Tú consideras que existe y qué tanto afecta el pasar de esa pornografía liviana a la pornografía más dura, ¿no? Más explícita? Sí, sí hay pornografía, hasta si se puede decir, liviana. Está también, pues, todo esto que se le llama ahora entre jóvenes, lo que se le conoce popularmente como el sexting, y son imágenes que no necesariamente los jóvenes publican o envían a sus amigos, sus redes sociales en el colegio, sus amistades, donde está tal vez la muchachita o el joven totalmente desnudos, simplemente o el muchacho sale sin camisa mostrando sus músculos, o la muchacha con una pequeña, con una minifalda mostrando un poquitito más de pierna por encima de la rodilla. Pero cuando yo me voy a la raíz bíblicamente de lo que es la pornografía, que es porné y grafé, que es prostitución, Gráfica, ¿no? promoviendo de manera explícita la parte líbido, la parte erótica del hombre o de la mujer con imágenes. Entonces, ya desde ese momento que excite a la persona que lo esté viendo, ya es una pornografía liviana. Y es que esta una pornografía liviana puede ser unos labios sensuales, pintados de rojo, con alguna muestra, como un beso ahí y erótico, y que ya eso incite al varón o a la Claro. mujer, ¿verdad? El problema de todo esto es que dentro de la literatura que investigué, dice que estas compulsiones empiezan así, empiezan con cosas sencillas, simples, pero y llega un momento que la mente, el cerebro, se vuelve tolerante a ello. Se vuelve tolerante, como la persona que consume mucho azúcar. Se puede usar el ejemplo. Hoy me tomé una tacita de café con una cucharada de azúcar y ese azúcar me satisfizo. 2 o 3 meses después, la cucharada de azúcar, ya mi cuerpo ya no es suficiente y va a requerir no una cucharada, sino 2 cucharadas de azúcar y luego tres y luego cuatro hasta llevarme a la diabetes, por ejemplo. Entonces, usando esta analogía, resulta que yo empiezo con imágenes de una mujer que solamente está mostrando las piernas, pero llega un momento en que ya mi mente
dice, esto ya no me satisface, necesito algo más. Y entonces ya puedo pasar a no solamente ver las piernas, sino ver los brazos y ver la mujer en ropa interior. Y eso me va a llevar a ver el desnudo y del desnudo me puede llevar a buscar, dice la literatura que investigué, me puede llevar ya a buscar prostitutas. Me puede inclusive a convertir en una persona que busque relaciones con menores de edad, que por su condición vulnerable yo puedo manipularlas y puedo hacer con ellas lo que yo quiera, lo que yo desee. El problema es que esto es, muchos países es penado con cárcel. Entonces, algo que parece inocente, que parece liviano con el pasar del tiempo, si yo no le pongo un alto, se puede convertir hasta en un delito. Wow, puede consumir toda tu vida realmente. Puede consumir toda mi vida. Con respecto al impacto en las relaciones y específicamente en el matrimonio, ¿no? ¿Cómo afecta el matrimonio, la relación matrimonial y familiar dentro de tu investigación? Bien. A nivel matrimonial, el gran problema es que cuando el cónyuge busca la satisfacción sexual fuera de su pareja, hay un distanciamiento, hay un divorcio emocional entre ambos. ¿Por qué? Porque la persona dice, número uno, ya cayó en el egoísmo, ya cayó en el narcisismo, en esa parte de que estoy pensando en mí y no en la otra persona. Una vez más, la relación, la vida de pareja está fundamentada en el amor y el amor está fundamentado en Dios. Si yo no estoy en Dios, estoy fuera del amor y si no estoy en el amor, estoy fuera de ese altruismo de negarme a mí mismo, de no buscar lo mío, sino de buscar el bienestar de la otra persona. Entonces, cuando cuando la persona dice: "Yo necesito ver pornografía o necesito masturbarme para tener placer sexual porque mi cónyuge no me lo da", va a llegar un momento en que la persona dice: "Cambio a mi cónyuge por la prostituta que sale en la pornografía, por las imágenes que estoy viendo", a tal punto que puede llevarme al divorcio, porque puedo llegar a decir: "Ya no quiero estar casado con esta persona, quiero buscar una mujer o un hombre parecido o parecida a los hombres y a las mujeres que yo estoy viendo en las películas, que estoy viendo en las revistas, en las redes sociales". Entonces sí daña bastante. Y si no se llega a dar la separación, entonces física, la separación emocional, intelectual entre las partes es bastante. Se vuelve un abismo entre ambos. Ujú. Oh, wow. Y ya que conversamos acerca de todos los datos, los problemas, las consecuencias, quiero que entremos un poco en los consejos prácticos, ¿no? En el camino hacia la restauración. Para alguien que se siente atrapado en la culpa, en la vergüenza dentro de estos actos, ¿cuáles son los primeros pasos prácticos para salir de este ciclo? Bien. En Filipenses, Pablo dice, por lo demás, hermanos, lo voy a parafrasear, no me lo sé literalmente de memoria, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno en ello, en eso pensad. Entonces, la Biblia lo que dice es que el paso número uno es enfocar mi mente en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo honesto, no en lo que mina mi dominio propio. Entonces, lo primero que hay que hacer es indagar si la persona realmente tiene el deseo de salir de ese estado de compulsión, de ese hábito pecaminoso. Es lo primero, porque si la persona no desea salir de ahí, por más ayuda que se le quiera dar, no se va a poder. Número dos, guiar a la persona a sustituir los malos hábitos por buenos hábitos, y en este caso por hábitos o disciplinas espirituales. Entonces, el tiempo que yo utilizaba para pensar, para estar ideando en mi mente
pensamientos lujuriosos, lo utilizo para llenarme de la palabra de Dios, para llenarme de oración, para estar con personas en la fe que alimentan mi espíritu y no alimentan mi carne. Entonces, número uno, que la persona desee salir de ese estado en el que se encuentra. Número dos, que la persona sustituya el hábito saturando su mente de la palabra de Dios, fundamentado en este versículo que te dije. Número tres, también que la persona evite lugares y situaciones de estrés o que intensifican la tentación. ¿Verdad? Si yo conozco y sé, yo hombre casado, yo tengo un trabajo muy estresante, un trabajo que yo salgo a veces con la cabeza que me quiere explotar después de 8 horas de estar en una oficina y mi cuerpo me dice, necesito ver pornografía para encontrar alivio, lo primero que yo debo de hacer es evitar estar solo, evitar eh, lugares donde yo diga, hay revistas, hay redes sociales de fácil acceso, entonces debo de evitar de forma consciente la tentación o poner la tentación más difícil. Si mi problema es el celular, entonces le digo a personas de confianza que no están para juzgarme, que no están con el dedo acusador, simplemente listas a tirarme la piedra, sino que dicen, bienvenido al club, hermano, todos somos pecadores y somos santos en proceso de continua santificación. Póngale a la persona, la autorización de que cada vez que yo esté en redes sociales, le llegue a ese amigo o a esa amiga de confianza que diga: "Luis Diego en este momento está en su celular viendo, internet". Ujú. Si yo sé que le está llegando un mensaje a esa persona, a ese cónyuge, de que Luis Diego está en este momento en redes sociales, que está en internet en su celular, no sabemos qué está viendo, pero yo sé que mi esposa o ese amigo me va a decir: "Mira, ¿qué estuviste viendo?". Lo voy a pensar 2 o 3 o 4 veces antes de ya entrar a la página erótica, por ejemplo. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes que hay una aplicación que se Sí, utiliza para eso, en la cual automáticamente tú haces el link entre dos cuentas y obviamente está promocionada para que se haga entre esposos, lo cual sería lo ideal, ¿no? Pero lo cual ellos pueden, pues, ver lo que están viendo el uno del otro. Entonces, de alguna manera, esto crea el dar cuentas, ¿no? Y eso puede ayudar, eso puede motivar a que la persona deje de hacerlo mucho más. exacto. No me sé el nombre exactamente, pero lo voy a poner en la descripción del video para que, pues, se lo puedan descargar y no estoy seguro si es gratis o no, pero, pues, ahí lo pueden chequear los que nos estén escuchando, ¿no? Y segundo, te quería preguntar respecto al paso 2, ¿cómo cómo tú aconsejarías a una persona cuando decimos: "Todo pensamiento malo se tiene que llenar con la palabra de Dios, con leyendo la Biblia", ¿no? ¿Cómo aconsejarías a alguien que no lee la Biblia, que no tiene el hábito, que por ahí ni siquiera es cristiano, ¿no? Pero dice: "¿Sabes que yo tengo este problema y yo quiero una salida, ¿no? Y si leer la Biblia, ¿cómo lo hago?". Muy buena pregunta. Lo primero, si es que la Biblia me enseña y me dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y si yo no tengo la vida, eh, soy esclavo del pecado. Entonces, lo primero que habría que hacer es llevar a la persona a Cristo, presentarle el mensaje de salvación, presentarle y decirle que esa situación de pecado, Cristo la conocía desde antes de que él o ella naciera y que esa culpa y esa vergüenza, porque estos dos pecados conllevan mucha culpa, mucha vergüenza, mucha soledad y mucho aislamiento social. eh, Mucha vulnerabilidad, diría yo, Mucha también. vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, eh, un paréntesis es la persona
ya tiene suficiente con el sufrimiento y la culpa que lleva día con día como para que la persona le diga lo que estás haciendo está mal. Ya él o ella lo sabe. Lo que necesita es que se le presente la otra parte del evangelio, esa parte que viene y me dice, Cristo sabe y Cristo sufrió el oprobio, sufrió el castigo de esa culpa que tú estás cargando día con día y llevar a la persona a Cristo y que nazca de nuevo, porque ¿cómo yo voy a tener deseos de llenarme de Dios si no tengo a Dios? Y la única forma de tener a Dios en mi corazón es a través del sacrificio de Cristo. Es lo primero, es lo primero, llevar a la persona a Cristo, porque cualquier persona que trate de salir de cualquier hábito pecaminoso, de lo que sea, del alcoholismo, de las drogas, de lo que sea, que lo haga sin Cristo, lo que promueve es el orgullo, lo que promueve es la autosuficiencia humana. ¿Verdad? Pero la Biblia me dice que no hay nada que me presente delante de Dios como justo, por más perfecto que yo sea, porque solamente el sacrificio de Cristo es el que me restaura. Entonces, es llevar a la persona a Cristo. Bueno, siguiendo el tema de la familia, ¿no? ¿Cómo puede la familia y la iglesia sobre todo, pasar de ser reactivas, lo cual quiere decir que traten el problema cuando el problema ya estalló, a ser preventivas? ¿Cómo podemos prevenir esto? Más que a nivel de familia, primero quiero tocar a nivel de iglesia. Siento que es muy importante explorar esto. Sí, muchas gracias por la pregunta, Kelsey. En la investigación, eso fue lo que más me preocupó y fue parte de mis conclusiones. Yo dije, no puede ser que dentro de todo lo que yo leí, dentro de todo lo que yo estudié, todo sea cómo arreglar el problema cuando ya la persona está en el problema. Cómo arreglar la llanta del carro que ya está ponchada, que ya está estallada, pero no encontré en ninguna de la literatura investigada nada que diga cómo evitar que la llanta del carro se ponche, cómo evitar o minimizar el riesgo de que la llanta llegue a estallarse. ¿Cómo evitar, cómo hacer de manera preventiva que una persona caiga en estos hábitos pecaminosos? Y a nivel de literatura cristiana, todo es solución reactiva, ya cuando la persona está imbuida, metida en el pecado como tal y busca la consejería, busca la ayuda. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo más bien incentivar a nivel de iglesia o prevenir estos dos pecados? Y entonces encontramos que en el caso de los jóvenes, los preadolescentes, están estos ministerios enfocados en jóvenes preadolescentes. Debería de haber mucha educación cristiana, bíblica, relacionada con el sexo, con los cambios hormonales que están Ujú. teniendo los jóvenes, con la problemática de la compulsión sexual, hablarles abiertamente de esto, enseñar, educar a los padres, que la iglesia fomente talleres, fomente eh, programas de capacitación a los padres de cómo ellos poder hablar abiertamente de estos temas con sus hijos, sus hijas, hasta en un devocional familiar y sin tapujos, sin miedo, sin vergüenza. ¿Por qué? Porque es la vida espiritual de su hijo y de su hija la que está en juego. A nivel de cursos prematrimoniales, advertir y decir que aún dentro del matrimonio puede haber adulterio, adulterio en la mente con, con, f- con prostitutas que están en películas pornográficas, en revistas, en redes sociales y que esto puede llevar al divorcio y vacunar a esas parejas que están eh, planeando en su proyecto de vida casarse y hacer una familia y estar juntos de por vida. Desde los púlpitos, predicar y hablar temas relacionados con la impureza sexual y vacunar a toda la congregación eh, con una prédica dominical perfectamente. Yo sé que a veces están tal vez niños, pero hay formas de poner sobre aviso a los miembros de una iglesia sobre esto. El problema es que a veces es como un tabú, es como un miedo a tocar estos temas. Y entonces
es cuando en la literatura cristiana lo que dice es del montón de casos de líderes cristianos con ministerios, aún pastores, que llegan a pedir apoyo y consejería porque dicen, ya estoy metido de Ujú. lleno en estos 2 hábitos. Y siento que uno de los puntos que tocaste más importantes es que la iglesia tiene que enseñar a los padres a enseñarles a sus hijos acerca de sexualidad. Lo digo porque hace poco hacía una investigación y encontraba de que cuando en cualquier tema, no, no tiene que ser sexualidad, cuando tú como padre le expones algo a tu hijo, automáticamente tu hijo te considera como el experto en el tema. No importa si lo eres o no. Digamos que yo le digo a mi hijo o a mi hija, ¿sabes qué? Una persona homosexual es una persona que se atrae o amorosamente o eróticamente a la persona de su mismo sexo. Y después están los bisexuales y los transexuales, y etcétera, etcétera. Y de alguna manera, en la escuela, a ellos le comiencen a hablar de la homosexualidad, de la bisexualidad, del transformismo, las personas transgénero, ya sea cómo se lo planten, ¿no? Que le digan que está bien o que está mal, etcétera, etcétera. Lo que sea que le digan, el hijo va a volver a ti y te va a preguntar, ¿esto es cierto o no? ¿Por qué? Porque desde la primera fuente que lo escuchó fue de parte de ti. Entonces considero que es importante en la sexualidad también, como que cuando llegue la edad adecuada, y no hay un estándar para esta edad, uno tiene que aprender a descifrar a sus hijos. Yo considero que ya está listo, ya está lista para comenzar a hablar este tema. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar acerca de esto. Y pedirle discernimiento al Señor, que el Señor te dé gracia en cómo decir las cosas, que no le impacte de tal manera y que como tú dices, que no sea un tema tabú, que sea algo que se pueda hablar libremente. ¿Por qué? Porque si no, creas vulnerabilidad, creas esa vergüenza que no tendría por qué existir. Entonces, tu hijo o tu hija va a llegar a un punto en que comience a tener estos intereses. ¿Y a quién va a ir? Pues va a ir a ti. Entonces, de alguna manera, estando cimentados en la Biblia, podemos aconsejarles bíblicamente, ¿no? Pero la iglesia tiene que estar también apoyando en este sentido. Pero digo, es importante que la iglesia le enseñe a los padres, más que la iglesia lo enseñe en sí, en el púlpito o en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque en la intimidad es donde realmente le van a prestar atención al tema, ¿no? Y va a crear conectividad con los padres. Entonces, es muy importante lo que tú mencionas. Todos estos talleres que hay que hacer conscientemente. El profesor que nos dio la misma clase, ¿no? En una ocasión menciona, si la iglesia no le enseña de sexualidad a los niños, se lo va a enseñar Bad Bunny. O se lo va a enseñar, pues, otros cantantes que estén enfocados en eso, ¿no? O se lo va a enseñar la pornografía. Exacto, Entonces, tenemos que reconocer los tiempos como iglesia y saber que si antes la conversación comenzaba a los 18 años, ya no es así y tenemos que aceptarlo. Ahora puede comenzar a los 11 años, a los 12 años, dependiendo de tu contexto, pero hay que así es. saber descifrar los tiempos. Así es, que sí. De hecho, en la estadística que le diste, es una estadística más amplia en mi trabajo, y ahí menciona que ya hay muchos chicos y chicas menores de 14 años de edad, 10, 11 años de edad, que ya han estado expuestos abiertamente a la pornografía. Y Ujú, lo curioso o preocupante de todo esto, mi esposa y yo fuimos maestros de escuela dominical propiamente del área de niños y niñas menores de los 14 años ahí para abajo. Y, y a veces uno piensa o cree que uno como maestro, uno lleva un dibujito y lleva a Moisés o lleva el arca de Noé y vamos a pintar el arca de Noé y vamos a, vean qué bonito, y el padre Abraham y el niño dice: pero ¿qué es esto? Si y ya yo he visto actos sexuales y pornografía abiertamente, y aquí el maestro es el que no se ha dado cuenta que
que ya yo no estoy para pintar dibujitos y que para que me digan que vea qué bonito el padre Abraham, el papá de la fe, y Noé, y los elefantes, y Dios llenó el arca de Noé con los animalitos, y ellos dicen, no, ¿cuáles animalitos? Ya yo estoy en otro mundo. A veces somos nosotros los adultos los que pecamos de inocentes, ¿verdad? No, y realmente, pues, incluso tecnológicamente, eh, si los niños están toda la semana en sus escuelas, ¿no? Por lo menos acá están en un iPad y en la escuela dominical le das un papel para pintar, no va a tener ningún tipo de interés. Son dos cosas muy diferentes que de alguna manera, te hacen interactuar de manera diferente. Yo soy un gran eh, proponedor, ¿no? Que se aplique la apologética en los hijos a temprana edad. Enseñar lógica, enseñar temas culturales. ¿Por qué? Porque de alguna manera los expulsas de la realidad. Tú tienes que preparar a los niños y a los jóvenes a que ellos van a ser adultos y ellos van a comenzar a pensar por ellos mismos. Entonces tienes que enseñar, primero que todo, lógica. La lógica es algo que se dejó de enseñar en las escuelas públicas en Estados Unidos. Las escuelas, lamentablemente, les están enseñando acerca de cómo pensar en base a sus emociones, no en base a su razón. Y eso es un grave problema, porque el moverse por emocionalismo muchas veces nos va a llevar a movernos de manera errónea. Porque incluso la Biblia hay veces que yo digo, pero ¿cómo esto puede ser? Señor, háblame acerca de esto y tengo mis dudas, pero voy al Señor y a través de mi razón, a través de mi fe, busco respuestas y el Señor siempre me da respuestas. Entonces, lo que vivimos los adultos, que sabemos lo que se viene, ¿no? Tenemos que enseñarles a los jóvenes, porque ellos van a pasar por lo mismo. Y en base a esto, ¿no? Entender, como tú mencionas en tu ensayo, no son tan solo hábitos la masturbación y el consumo de pornografía, sino que verlos como batallas espirituales, batallas emocionales que miran en la identidad y en la libertad del individuo. De alguna manera me gustaría que explores un poco más en esto, cómo estos hábitos, estas disciplinas se transforman en batallas espirituales para el cristiano, para el que está recién entrando en la fe, o para el que lleva tiempo y pensó que estaba cimentado y firme en la fe y ¡pum! Cayó. Sí, sí. El problema es, Kelsey, que a veces sobredimensionamos nuestra vida cristiana y pensamos que ya que Jesús lo hizo todo por nosotros y que ya Jesús murió en la cruz y que a nosotros no nos corresponde hacer más nada. Pero olvidamos que ese precio que pagó Jesús con su propia sangre, eh, hay que honrarlo, hay que honrarlo y día con día, en un proceso continuo de santificación. Y ese proceso continuo de santificación en el mundo espiritual no va a ser sencillo. No para salvación, no para ganarnos el cielo, porque ya eso sería entrar en el tema de la justificación por el hombre, y eso no nos compete a nosotros, sino porque ya somos salvos. Y porque ya somos salvos, entramos automáticamente en el mismo momento en que hemos sido convertidos, entramos en una guerra, querramos o no querramos. Lo que pasa es que a veces no deseamos entrar en esa guerra o pensamos que entramos como en una teología de la teología de la gloria que dice, soy más que vencedor, soy todo victorioso, ya Cristo lo hizo todo por mí, Dios pelea por mí, todas las batallas, yo no tengo que hacer nada, a mí no me compete hacer nada. No me compete entrar en el plano espiritual ni en la guerra espiritual por mis hijos. Le toca al pastor, le toca al maestro de escuela dominical. Yo cumplo con ir a trabajar, alimentar, darle arroz y frijoles, que es la comida básica aquí en Costa Rica, a mi hijo, darle un techo donde vivir, darle educación secular, y en la iglesia le dan la educación cristiana que yo no le doy. Ese es un cambio de paradigma en la parte de decir, yo estoy en una guerra espiritual, aún mientras duermo, aún mientras estoy trabajando, y me compete prepararme, me compete entrar en ese ámbito.
lamentablemente pensamos que eso solo le toca a los líderes de una iglesia, le toca al pastor, le toca a la pastora, pero a mí no. Y entramos en ese mismo ámbito reactivo. Tenemos que comenzar a enseñar en la iglesia que no necesariamente tenemos que ser líderes en la iglesia para ser líderes en nuestros hogares. Así es. Y la Biblia nos comanda, sobre todo a los padres de familia, ¿no? A ser la cabeza del hogar, a ser el motivador al devocional, el motivador a vivir una vida santificada, una vida pura. Y no tan solo a enseñarla, sino a demostrarla, ¿no? Y de alguna manera tenemos que romper esos patrones de autoridad excesiva en la casa, ¿no? Tenemos que comenzar a ser amigos de nuestros hijos, crear esas conexiones, esas relaciones que les permitan ser vulnerables con nosotros, ¿no? Que cuando tengan un problema, cuando tengan una duda con respecto a estos temas que son vergonzosos, se podría decir, en general, puedan ir con nosotros y explicarnos la situación y les podamos dar una solución y los podamos acompañar, ¿no? En eso. Cuando hablamos de consejería bíblica, siempre nos imaginamos al pastor con una pareja en su oficina, pero el saber de consejería bíblica se puede aplicar contigo mismo, sentado en tu casa con tus hijos. Entonces, tenemos que enseñarles a vivir una vida pura en un mundo que cada vez está más propenso a caer en la inmundicia, se podría decir, ¿no? A caer en esta lascivia, un mundo completamente sexualizado y con mucho acceso, lamentablemente, y con acceso muy fácil a través de la tecnología. La pregunta ya no es si es que tus hijos van a ver pornografía, la pregunta es cuándo. Entonces tenemos que prepararlos para que cuando eso suceda, ellos vengan a ti, ellos vayan a la iglesia, vayan con sus líderes. ¿Sabes qué? Vi esto y me impactó. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia? Porque repito, y eso es chocante, pero es la realidad. La pregunta no es si es que van a ver pornografía, la pregunta es cuándo. Y la pregunta que le hacemos a la audiencia es, ¿qué van a hacer tus hijos? ¿Qué van a hacer tus discípulos cuando les toque ver eso? ¿Van a ir contigo? Y para eso, que sí es muy importante haber construido una relación. Una relación número uno a nivel padre, madre, hijo, hija, Ujú, de confianza, y la relación se construye día con día, y es mostrar interés sincero por lo que afecta a nuestros hijos en el día a día. Hay que quitarse el sombrero de pensar solamente en ser un proveedor, en buscar solamente lo que el ambiente secular me dice, que para ser un padre exitoso es tener 3 profesiones y 4 trabajos y ganar mucho dinero y darle a nuestros hijos todos los bienes materiales y la educación que yo, cuando tuve la edad de él o de ella, yo no pude tener, y eso es lo que me hace exitoso. Y simplemente, sustituirlo, la parte cristiana, en otros como líderes. Y a nivel de iglesia, pues también implica que la iglesia, de manera intencional, construya relaciones con los jóvenes y adolescentes. A mí me pueden, pues, si se puede usar la palabra, me pueden imponer un líder y decir, este es su líder, este es su líder. Recibir enseñanzas bíblicas de él o de ella de manera periódica o esporádica, no importa, pero si ese líder no tiene un acercamiento conmigo, si yo fuera un adolescente, un joven que se interese por mis hobbies, por mi estudio, por las necesidades que tengo en mi familia, que hasta que sepa qué es lo que me gusta comer y qué es lo que no me gusta comer, cuál es mi color preferido, cuál es el color que no me gusta. Entonces, ¿cómo voy a tener yo la confianza de llegar a contarle que estoy teniendo problemas con ujú, una página de internet que me incita a la pornografía? No, ujú, no lo voy a hacer. exacto, Entonces, a veces hemos caído solamente en la religiosidad de pensar que cumplo con asistir a un culto, que cumplo con asistir a una reunión, siento, escucho la homilía, escucho la enseñanza de mi líder, pero no tengo relación. Y si no hay relación,
Jesús fue relacional. Jesús le predicó a multitudes, pero tuvo relación cercana, íntima, día y noche, 24/7 con 12. Y con esos 12 los conocía al pie de la letra, a tal punto que él sabía sus corazones. Y ellos tenían la confianza también de acercarse al maestro. Debemos de volver a ese tiempo que, que a veces, muchas veces esto se ha perdido. Y pues a nivel de padres, entender que en el Antiguo Testamento Dios propiamente, ¿por qué escogió a Abraham? Porque no me sé ahorita el texto bíblico, te lo puedo pasar después, pero Dios en el Antiguo Testamento dijo, vean, parafraseando el texto, Dios dijo, vean a mi siervo Abraham, este, quien como él, justo y perfecto, más o Ujú. menos, dice así. Sí. ¿Por qué? Porque yo sé, dijo Dios, yo sé que él mandará como padre de familia a sus siervos y mandará a su descendencia a buscarme, a seguirme y a obedecerme. Entonces Dios sabía y conocía el corazón de Abraham como patriarca de que él iba a tener una descendencia, una generación a la que casi que podría decirse la iba a obligar a buscar a Dios. Ujú. Pues nosotros hoy como pueblo cristiano, y ahí me incluyo yo muchas veces, Kelsey, yo no he tenido esa actitud del padre Abraham, de Abraham, el padre del pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. No, Dios, yo simplemente cumplo con llevar a mi hijo a la escuela dominical y que ahí sea donde le inculquen el seguirte a ti. Ujú. Pero en el tiempo de Abraham no era así. Y en el Nuevo Testamento, en Santiago, el último capítulo, si no me equivoco, Santiago exhorta y dice, confesaos los pecados unos a otros, no tanto para perdón, sino para restauración, Ujú. para liberar esa culpa, para encontrar oportuno auxilio, para, Exacto. para encontrar ayuda. Es que no es para condenación, no es para que me juzguen, no es para que me digan, tú eres el hermanito carnal, pecador que está Ujú. mal y yo soy el que sí estoy súper bien. No, es que todos en la iglesia éramos como cuando Jesús dijo, el que está libre de pecado lance la primer piedra. Exacto. No hay ninguno de nosotros que tenga esa autoridad salvo Cristo. Entonces, si Cristo, que fue perfecto y que era el que tenía derecho de tirarle la piedra a esa prostituta, no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros? Que lo único que nos mantiene limpios delante de Dios es la sangre de Cristo para venir y terminar de hundir al hermano que se está abriendo y que se está exponiendo. Ujú. Que aquí podemos Exactamente. entrar en otro tema, ¿verdad? Pero eh, es un tema de cuánto yo tengo la apertura y la confianza en relaciones construidas con mis hermanos en la fe para decir estoy sufriendo esto, Mm. y saber que voy a ser ayudado. Esa es la intención en Santiago de confesar ese pecado. Claro, de traer restauración y liberación. Si yo o cualquier persona se abre de corazón con un hermano y lo primero que hacen es juzgarme y tirarme la piedra, realmente no están siendo bíblicos. Sí, puede haber una reprimenda, puede haber una disciplina personal entre las personas y puede comenzar un periodo de dar cuentas, ¿no? Pero siempre con la mirada enfocada en la restauración, que es lo que nos comanda Así es. la misma palabra. Otra cosa que mencionaste que me parece muy importante es nuestra perspectiva de la vida, en cuanto a que estamos en una batalla diaria. Sobre todo el creyente que se enfoca y se mete, porque mientras tú más te metas con el Señor, como dice mi pastor, los cañones más se apuntan hacia ti. Los cañones demoníacos, los cañones espirituales, las huestes, las potestades, ahí están. Entonces uno tiene que meterse de lleno y entender, ¿no? Hay un libro que lo tengo por acá, pero no sé realmente dónde está. Está en inglés y habla acerca de estos temas. Se llama Pelea como un hombre. Y él hace el argumento de que el cristiano piensa que va en un crucero
camino al Caribe, ¿no? Digamos, ahora camino a Costa Rica. El cristiano piensa que va en un crucero camino a Costa Rica, donde todo está relajado, cuando realmente vas en un buque de guerra camino a Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Como que tú vas en un camino que está constantemente lleno de batallas y estás constantemente al acecho. Entonces, todos los días tenemos que tener esa perspectiva. Por más que la vida vaya bien, relativamente las finanzas estén bien, tu familia esté bien, la salud está bien, uno tiene que resguardarse como padre, resguardar a su familia, su iglesia, a sus pastores y entender que vivimos en un campo de batalla, no vivimos en un crucero de vacaciones. Así que Luis Diego, tus últimos puntos, ¿qué crees tú acerca de la pornografía, la masturbación y la iglesia en general? ¿Cómo tú crees que esto puede ayudar a las personas? ¿Y qué les aconsejas tú a la audiencia hacer en caso de que estén pasando este problema? Bien. A nivel de iglesia, es muy importante que haya una educación sobre estos temas y profundizar así como en este diálogo, Kelsey, de cuál es la raíz bíblica de pornografía, de la masturbación, de qué casos hay en la Biblia que hablen al respecto, qué problemas tiene esto con el pecado, cómo me afecta en mi relación personal con Dios. Es fundamental, ¿verdad? Y no solamente eh, caer en la parte de recibir únicamente lo que yo quiero escuchar, de que en Cristo voy de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, ¿sí? Como dice mi pastor personal, Julio Cubero, él dice: "Luis Diego, si vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo es porque vamos de batalla en batalla y de guerra en guerra. No hay victoria si no hay guerra, no hay batalla, pero como cristianos queremos la victoria sin la guerra. Queremos la victoria sin la batalla. Queremos la victoria en ese lago que tú me dijiste, sin tormenta, tranquilo. A todo hermano en Cristo que esté batallando con ello, decirle, número uno, la sangre de Cristo no caduca. La sangre de Cristo es la misma hace 2000 años y es la misma, tiene la misma efectividad hoy. Desear, es querer en, eh, volver con un corazón arrepentido y genuino adelante de Dios a pedir ayuda y buscar la ayuda porque las compulsiones por sí solas, a veces es muy difícil decir yo por mí mismo puedo salir. Así como hay un grupo de alcohólicos anónimos que se reúnen no para juzgar, sino para ayudar a la persona y ayudarse mutuamente a salir adelante, es busque ayuda en personas maduras en Cristo que saben que son propensas, como todos nosotros que estamos en esta carne, a caer en ello, y que juntos busquemos esa restauración y adoptar disciplinas espirituales, Kelsey. La disciplina espiritual es esa prevención para evitar caer en ello. Wow. Así que Luis Diego, muchísimas gracias por toda tu sabiduría. Gracias por el tiempo que te diste en esta investigación, tu disponibilidad. Y realmente yo espero que sea de bendición, que las personas que estén pasando por esto puedan llegar a la realización de que necesitan buscar ayuda y que Cristo realmente los puede liberar de una vez por todas, ¿no? Y que en el camino de la santificación sus vidas puedan cambiar, sus familias puedan ser transformadas, sus relaciones puedan ser santificadas y que lleguemos a ser lo más santos posibles al encuentro con nuestro Señor, ¿no? Así que Luis Diego, muchísimas gracias. Espero que a través de esto la iglesia cobre vida con respecto a este tema. La iglesia pueda educarse, la iglesia pueda prepararse y pueda impactar a sus comunidades, ¿no? Tanto locales como sociales afuera de la iglesia. Entonces, terminamos con un mensaje, yo creo, de esperanza, ¿no? Hay esperanza en Cristo, hay esperanza en que si estás pasando por esta situación,
En Cristo tú puedes salir de esto. Cristo es la vida que nos da para salir adelante y ciertamente te puede sacar de este camino de muerte, ¿no? Así que Luis Diego, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por tu disponibilidad nuevamente. Y bueno, nos vemos en la próxima. Y ya saben, si estás interesado en estudiar de manera online, con bastantes facilidades, está la Universidad de Liderazgo Ministerio, Unilimi. Así que vamos a Así poner los es. links en la descripción del video y te puedes contactar con Unilimi directamente. Tenemos maestrías en apologéticas, en consejería, hay un programa doctoral, hay un programa de bachillerato. Luis Diego es testigo de la calidad de la educación que tenemos. Así que muchísimas gracias, Luis Diego, por todo. Nos estamos viendo en la próxima. No olviden suscribirse, darle like si te gustó el video, comentar y mucho más importante, no olvides contactarnos, no conectar con nosotros. Si esto ha sido un tema que te ha tocado realmente, cuéntanos tu historia. De alguna manera podremos ayudar. En la descripción del video van a estar nuestro email. Nos puedes contactar por email y podemos establecer una conversación, una relación, que es al final, ese es el propósito de este podcast, ¿no? De poder conectar con la audiencia, con las personas que sean tocados por los temas. Luis Diego, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Kelsey, y feliz tarde y un placer haber estado conversando contigo este tema.